Aquí, el planeta. Nuestro hogar en el cosmos. Un espacio dedicado a la ecología y el medio ambiente. Aquí, el planeta. Con la conducción de Guillermo Saldomando. Producción periodística, María Laura del Rosso. Y la participación especial de César Sánchez. Locución, Romina Monfrinotti. Operación técnica, Javier Martínez. Hoy, nuestro editorial está dedicado a los habitantes de nuestros océanos y mares, ya que según estudios recientes, peces y otras especies marinas podrían verse obligados a huir miles de kilómetros para escapar de olas de calor que se producen cada vez con mayor frecuencia en los océanos y que al mismo tiempo se están calentando de manera progresiva a causa del cambio climático. Los investigadores analizaron datos sobre las olas de calor marinas desde 1982 hasta 2019 y los movimientos de las especies. La biodiversidad, por un lado, del mar argentino quedó más desamparada que nunca también. Según una investigación, esta actividad representa graves impactos para la fauna. Cuando hablamos de todo lo que es lo que sería el terremoto acústico, y a eso se le suman en otras zonas y en otros mares la pesca. Hay temas realmente complicados para abordar cuando hablamos de los mares y los océanos. Por ejemplo, en el caso de los permisos que se han otorgado a la industria petrolera para bombardear casi toda la plataforma continental hasta 2025, esto fue expuesto en su momento por la organización Greenpeace. Los aumentos repentinos de las temperaturas del agua también son muy perjudiciales para los ecosistemas marinos, que causan el blanqueamiento de los corales, matan las aves y obligan a peces y ballenas y tortugas a buscar aguas más frías y alejadas de su hábitat. O sea que por un lado tenemos lo que se va produciendo del cambio climático y después, que también tiene que ver con la actividad del hombre, pero en este caso acentuado por búsquedas de combustible fósil, por la pesca indiscriminada que se va produciendo, donde empezamos a tener otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, muerte por ahogamiento, lesiones masivas, varamientos en las costas, disminución en los avistamientos de poblaciones, ausencias de grupos de cópula y de madres con crías. ¿En dónde? De cetáceos en el mar argentino. O sea que se van cruzando determinadas cosas. Primero la salinidad del mar, ya la cuestión del cambio climático con la elevación de la temperatura de los mares, la pesca indiscriminada y al mismo tiempo la búsqueda de combustibles fósiles utilizando métodos totalmente muy perjudiciales para la salud del ecosistema y la fauna. Hay un estudio en el Golfo San Jorge, lugar que comparten por un lado la provincia de Santa Cruz y Chubut, que mostró que durante el tiempo de actividad sísmica hubo una merma absoluta de lo que es avistamientos de cetáceos. Sabemos que habitualmente la ballena franca austral llega a esas zonas. O sea que es una alerta, sin duda. Y por otro lado, Ecuador ha propuesto una legislación mundial de los océanos contra la pesca ilegal e indiscriminada de barcos de bandera china. No son los únicos, pero realmente se están diezmando las poblaciones de los mares, sobre todo aprovechando muchas veces las aguas internacionales. Sabemos que las aguas internacionales, en esa zona gris, aparecen los grandes buques factorías donde arrastran con sus redes y luego lo procesan a toda una inmensa cantidad de cardúmenes, donde allí va de todo. También hay datos inclusive de la merma de especies de tiburón, que justamente el tiburón tiene un rol muy importante en lo que es la cadena del ecosistema marino. Son justamente fundamentales y deben existir dentro del complejo proceso y la cadena de la fauna marina. Bueno, los que amamos el mar sabemos, como Borges y como Armandiño, que somos todos un poco de mar. Eu soy de mar.
Respeita o irmão em comum, leva a mãe natureza na fé, curte o malê e o reggae no pé, sai da praia com o lixo na mão, o futuro é preservação. Oh, não adianta, eu sou do mar, nasci pra ter na pele o seu sol. Não adianta, eu sou do mar, é ele que me faz cantar. Mil poesias de amor pra você, mil poesias de amor, mil poesias de amor pra você, mil poesias de amor. Ó imensidão azul, ó vasto mar sem fim, vim pra mergulhar em ti, para encontrar a mim. Útero de todos nós, é força vivida pra filhos, netos, pais e avós. É vida límpida, lúdico, mágico, fôlego, bálsamo líquido pra todo veneno da mente. O mar é antídoto, Pacífico, Atlântico, Antártico, Índico, único. Pássaros, peixes e homens te louvam em uníssono. Angústia e mágoa se dissolvem na água, em pé numa onda, a vida é redonda. Vai de Tamambuca, Cacimba, Impipoa, Arraial, Leme, Joatinga, Regência com 1 metrão terral. Na Guarda, na Brava, no Rosa, em Jericoacoara, Barra Grande, Marizia, Chore de Taquatiara. Fim de tarde entre amigos pra refletir ou pra surfar. Em qualquer lugar, não adianta, eu sou do mar. Eu sou do mar, nasci pra ter na pele o seu sol. Não adianta, eu sou do mar, é ele. Y bueno, estamos bailando un poco ahí al son de Armandinho, ¿no? En vivo. Dice que soy del mar y lo gritaba. Y bueno, yo soy nacido en Bahía Blanca, en el estuario allí, muy cerca del mar. Y cuando era chico todavía había olor a mar. Hoy solamente a petroquímica. y a puerto. Boa tarde, você é menino de Bahia? Sí, pero de Bahía Blanca. De Bahía Blanca. Bahía Blanca. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la fauna, con el mar. Usted se nos va a ir para el lado de la cordillera, me parece. Sí, probablemente. Probablemente. Así que bueno, primero buenas tardes a todos, Javi, Laura, los que están del otro lado, por supuesto, toda la gente que nos acompaña, y usted, César, que es el único que me puede contestar. Me doy ese lujo. Tiene un título de lo que vamos a tener. Tengo un título de Bariloche que me suena interesante. Están evaluando colocar, ellos le llaman surtidores, yo prefiero decirle tótem, para cargar autos eléctricos. Mire usted. Esto tiene que ver con el fomento del turismo, ¿no? Claro. Tiene que ver con el fomento del turismo. ¿En el Cerro Catedral o directamente en el centro? No está muy claro todavía, lo están conversando con la... Y ya me hizo entrar en la información, ya no es un título, pero bueno, ahí vamos. No, están conversando con la Asociación de Empresas Hoteleras y Gastronómicas de la ciudad. Digo, están conversando autoridades municipales, autoridades de la provincia, autoridades de energía de la provincia de Río Negro, y en conjunto también con Neuquén, porque no es solo Bariloche. Claro. Estamos hablando de La Angostura, de San Martín de los Andes y de Junín de los Andes. Porque no es solo Río Negro y Bariloche, es el corredor bioceánico abierto a través del Paso Zamoré con Chile, y se está pensando en eso, se está pensando en tener un parque electrificado vinculado al turismo en toda esa zona. Entonces, bueno, cuando vuelva a la normalidad, todavía el Paso Zamoré lamentablemente está cerrado, porque hay 4 o 5 pasos nada más de la Argentina. Creo que el único con Chile es el Cristo Redentor en Mendoza. Que el de Mendoza. Sí, o sea, sí. Los chilenos entran y caen al COVID, así directamente, porque Mendoza está terrible. Mendoza está terrible. Sí. Bueno, y yo le tengo algunas noticias, algunos datos interesantes para pasar positivos. Si yo le digo la musaraña elefante, ¿le suena algo? Usted sabe que yo soy un poquito fierrero. Me dice la musaraña y me acuerdo de un viejo auto de cuarto de milla, pero no tiene nada que ver. Es un pequeño mamífero como un ratón que se creía extinguido, se lo buscaba hace 50 años.
Es una de las especies, de las 25 especies más buscadas del mundo, y se encontraron varios ejemplares de musaraña elefante en Somalia. Esto puede ser que qué también, lindo. puede ser que al haber menos actividad del hombre, hayan aparecido. Lo loco es que genéticamente, estuve leyendo sobre ellos, obviamente, no es que sea un especialista en el tema, están emparentados con los cerdos, hormigueros, con los elefantes y los manatíes. O sea, tienen algún componente Mm, genético parecido, pero son muy pequeños, son como un ratón. A Pero ver, yo corren, biólogo no fíjese, soy, pero todos esos que a me 30 nombraste son... kilómetros por hora. Corren a 30 kilómetros por hora, o sea, son Ah, ligeritos. usarlo para entrenar, me gustó. Digo, Guillermo, todos los animales que me nombraste, si yo no estoy confundido, son paquidermos, o sea, son esos Sí. bichos que tienen la piel muy gruesa, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Tiene un aspecto, imagínense, de ojos muy grandes y una trompita. Es un ratón con una trompa más larga. O sea, Un por eso ratón se llama trompudo. vulgarmente musaraña elefante, ¿no? Pero es muy pequeño, del tamaño de un ratón. Pero bueno, es una de las especies que se las ha encontrado. Hace poco tiempo se encontró el ciervo ratón de Vietnam y la abeja gigante en Indonesia. Son especies que se creían extinguidas y bueno, se van hallando algunos ejemplares. Se imaginan los científicos lo felices que están, porque esto pueden estudiarlo, pueden Claro. ver justamente su componente genético y tratar de reintroducir inclusive especies donde ya no existen, no están. Y podemos Este, volver a hacerlos desaparecer. y bueno, Misión este, del humano. Dios mío. cuando esto vuelva a la normalidad, algunos me decían, bueno, no, pero vamos a ser diferentes. Nos falta muchísimo. Hoy vamos a tener una entrevista con alguien que está trabajando para que la Argentina sea un país neutral en la utilización de carbono para el 2050. 30 años. Sí, sí. En términos del país no es tanto, en términos nuestros es mucho tiempo, pero bueno, lo ideal es que se comienza a trabajar. Argentina, a pesar de que no tiene una gran población, 44, 45 millones de habitantes, tiene el 1% de la responsabilidad del cambio climático. El 1% está dentro de los 25 países que más lo tienen. Obviamente que lejos están Estados Unidos y China, Bueno, sí, encabezan claro. que deben tener más del 50%. Rusia no está en Eh, ese ranking, ¿no? Está también, está también, claro, Porque, está también. O mamita sea, son, querida. son los grandes contaminadores del planeta. Pero la Argentina en proporción tendría que contaminar mucho menos. Lo que pasa es que tiene la matriz energética todavía con carbón, y donde hay que trabajar Claro. allí. Y al mismo tiempo la cuestión de la agricultura y ganadería, donde también hay Sí. mucho efecto nocivo para gases de efecto invernadero. Así Sí, que bueno. tanto, no sé si tanto la agricultura, ¿no? La agricultura tal vez por la fertilización, pero la Más que nada por el ganadería tema del por la cría. transporte. Hay mucho transporte y la logística. Todo lo que es camiones, Moyano, escuche, eso genera Claro. mucho impacto ambiental. O sea, si Y tuviéramos sí, trenes de carga, si hubiera más electrificación. Bueno, por un lado la matriz energética que es obsoleta en muchos aspectos. Hay que trabajar muchísimo energía eólica, solar, buscar claro. alternativas. Y por otro lado, la cuestión que tiene que ver con la agricultura y ganadería. Pero Este, inclusive, Guillermo, vos decís si tuviéramos una matriz eléctrica, una matriz energética más interesante, hablas de la electrificación de los ferrocarriles. Eh, no sé siquiera si la huella de carbono que te deja un ferrocarril, de los que hoy llamamos diésel, es tan ujú, importante, porque en definitiva, una locomotora diésel no es una locomotora diésel, es un gran generador montado sobre una locomotora que es eléctrica. claro, Entonces, lo que no tiene es la gran velocidad, no es tan eficiente en cuanto a la producción y el consumo de energía una locomotora diésel. Pero bien. desde el punto de vista de la huella de carbono, ese tren emite muy poco. Perfecto. Atención. Y relacionado con eso, César, qué mejor que consultar a Enrique Mártua Constantinidis. Lo pude Costó, decir, costó. creo bien, bastante bien. Director de Cambio Climático en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Guillermo Saldomando de este lado del micrófono, César Sánchez conmigo. Enrique, Enrique te voy a decir, te saludamos y queremos bueno, tener un poco la visión de lo que se propone para Argentina 2050. Buenas tardes, Guillermo, César, un gusto estar con ustedes.
Sí, ahí venía escuchando un poquito el intercambio, y bueno, hay muchísimo para conversar en torno a cómo transicionar, ¿no? Y justamente claro. en este estudio que nosotros hicimos junto con la Universidad del Centro, con Fundación Vida Silvestre y con otras investigadoras, lo que justamente miramos fue diferentes extremos que se podían considerar para hacer esa transición y llegar a un país que en el año 2050 sea sustentable, que no tenga emisiones en este caso, ¿no? O sea, mirando específicamente el tema de las emisiones en relación a la lucha contra el cambio climático. Bien, bien, bien. Y nosotros estábamos hablando por allí de algunos temas complejos. Hablamos del 1% de la contribución de la Argentina y cómo estaba más o menos integrado. Estamos en lo cierto, la cuestión de la matriz energética por un lado y la cuestión de agricultura y ganadería ligado al transporte, ¿no? Como los ejes así fundamentales en el que hay que trabajar. Sí, por supuesto. O sea, Argentina emite, o sea, en relación a todos los países del mundo es el 1%, o un poquitito menos inclusive. Pero eso hace que Argentina se ubique entre los 25 principales emisores del mundo. Entonces, claro, el 1%, digamos, es relativo en ese sentido. Por supuesto que hay países que emiten el 5, el 10 y el 25, pero Argentina está dentro de los 25. Imagínate lo que son más de 100 países que están dentro de un cuarto de las emisiones mundiales. Entonces el nivel de responsabilidad argentina se vuelve relevante. Exacto. Sí, sobre todo si uno piensa, no sé, de acuerdo a Naciones Unidas, no sé si son 170 países, a veces tenemos más, a veces tenemos menos, pero más o menos por allí, estar en el 25, digamos, estamos en una posición con mucha responsabilidad, si bien el 1% uno puede decir, bueno, ahí está Estados Unidos, China o decíamos Rusia, que deben tener los porcentajes mayores, seguro. Exactamente, pero bueno, en relación a lo que me decías, ¿no? De los sectores, para Argentina, la principal fuente de emisión está en el sector de la energía, incluyendo el transporte, que es el 53% de nuestras emisiones. El 37% es todo lo que tiene que ver con los usos de la tierra. Y ahí nos referimos a la agricultura, a la ganadería, a la deforestación, todo lo que tiene que ver con los diferentes usos. Entonces ahí es donde uno tiene que mirar, ¿no? O sea, si Argentina quiere ser carbono neutral, como decimos en el documento, o sea, que no tenga un impacto en materia de emisiones, bueno, o sea, todo lo que es el sector energético, todo lo que es el transporte, no tiene que tener emisiones, o en su defecto mínimas emisiones, que pudieran ser compensadas con un uso de la tierra que te genere absorción, porque el uso de la tierra, los bosques, si volvemos a lo que son las conversaciones de primario o de secundario, donde uno aprende sobre la fotosíntesis, bueno, las plantas absorben ese dióxido de carbono, y entonces si uno va creando, aumentando las superficies, teniendo ecosistemas más sanos, entonces esas absorciones aumentan. Entonces empezamos a compensar lo que se emite. Bien, y de esa manera podríamos alcanzar que Argentina llegue a estabilizar sus emisiones o incluso ser neutrales. Respecto justamente de lo que estás planteando, estaba pensando que primero tenemos que dejar de contaminar y el impacto, ¿no? Me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo en cuanto a la matriz energética, eliminar el carbón y todo lo que es combustible fósil. Y por otro lado, la cuestión de los camiones. La Argentina se quedó sin trenes y creo que los trenes allí podrían haber sido una alternativa sumamente interesante. Hablábamos recién con César de ese tema. Sí, ahí los estaba escuchando cuando estaba ingresando, y efectivamente, ahí hay como toda una discusión sobre las eficiencias, y justamente uno de los autores de estos capítulos que armamos hace mucho hincapié en el tema de la eficiencia energética. La mejor energía es la que no se consume, y en ese sentido, un camión versus un tren es mucho más eficiente aunque tenga un motor diésel.
Ni hablar si lo llevamos a hacer eléctrico, y ni hablar si lo que genera la electricidad con la que se mueve ese tren viene de fuentes renovables. Se entiende como la lógica de cada vez poder ser más eficiente y más sustentable con diferentes pasos. Claro. Sí, César. Sí, hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, un poco te iba a plantear lo que te planteó Guillermo, pero entonces digo, arranquemos para otro lado. Hablamos de la eficiencia de la energía o del no consumo de energía. ¿Qué hay de la otra parte, de la posibilidad de esta suerte de clearing de energía que existe en otros lugares del mundo, en otros países, donde el consumidor hogareño, digamos, a través de sistemas como paneles solares o pequeños molinos de viento, puede inyectar energía a un sistema interconectado? ¿Eso también nos puede ayudar a mejorar esta emisión cero? Por supuesto. O sea, de hecho, en estos modelos que nosotros estuvimos viendo, hay un componente muy importante que es el de lo que se llama la generación distribuida con energías renovables. O sea, una descentralización de la energía. El concepto que nosotros históricamente tenemos es que hay un gran lugar donde se genera la energía y esa energía se transporta por largas distancias y se consume en otro lado. Básicamente, en Buenos Aires se lleva la mayor parte del consumo del país. Pero bueno, en cada lugar uno tiene los diferentes lugares donde se genera esa energía. Si vos descentralizaras y pudieras hacer más accesible la energía renovable para los hogares, en una de esas vos podrías tener pequeños sistemas interconectados en donde todos generarían energía y el costo justamente bajaría muchísimo para lo que es la infraestructura. No necesitarías grandes líneas de interconexión, grandes inversiones en materia de parques o de grandes centrales de generación de energía. O sea, estarías hablando de energía hecha a medida del consumo. Y eso lo que también pasa va es en que línea. estaba pensando que los problemas estructurales que tenemos en la Argentina es que tenemos la población en un lado y la generación eléctrica muy lejos, y entonces el traslado, primero hay una pérdida energética, hay un costo infernal, y es poco sustentable, en verdad. O sea, lo que sean por ejemplo, nuestras centrales hidroeléctricas o los grandes lugares de generación eléctrica están muy lejos de los centros poblados. En muchos casos sí. O sea, fíjate, por ejemplo, muchos de los proyectos que se quieren armar, como por ejemplo esas represas en el río Santa Cruz. O sea, desde Santa Cruz querés traer la energía hacia el centro del país. O sea, una inversión monstruosa, un impacto ambiental tremendo, y un desarrollo de infraestructura muy grande que si lo hicieras con energías renovables de manera distribuida en los lugares que se necesitan, lo harías por mucho menos costo, muchísimo más rápido, y directamente atendiendo la demanda que necesites. En este país, los que tenemos más de 50 años, les hablás de grandes centros productores de energía y pensamos inevitablemente en el Chocón y en Yacyretá, y creo que se nos acaban ahí, y por ahí pensamos en Embalse Río Tercero o en alguna cosa más, pero se nos acaban ahí las grandes fuentes de energía que uno reconoce rápidamente. Sí, pero vos sabés que ahí es algo muy interesante, que falta ahí un dato. El 80% de la energía eléctrica que se produce en nuestro país se produce con centrales termoeléctricas, o sea, quemando combustible, básicamente. Sí. Entonces, uno siempre tiene esa idea de las grandes represas, que son bastante icónicas en nuestro país, como grandes centros de generación de energía, que lo son, pero el 80% de la energía de la energía eléctrica que se produce en nuestro país viene de quemar combustible fósil, y ahí está también el problema. Exacto. Por eso el porcentaje del 56% que hablabas, ¿no? Claro. Exactamente. O sea, si nosotros pudiéramos hacer que ese porcentaje empiece a ser reemplazado por energías renovables, como la energía solar, la energía eólica, centrales hidroeléctricas, pero de pequeña escala, o sea, pequeñitas de menos de 50 megawatts, que es lo que dice la ley de renovables en Argentina. Claro. Y
Y lo que dice, y después otras tecnologías que se pueden explorar, como la mareomotriz o la geotermia, ahí claramente vos podrías tener una diversidad de energías que te pudiera llevar a explorar que el país tiene muchísimo potencial. Entonces, en este estudio que nosotros hicimos, planteamos 3 escenarios distintos, ¿no? Extremos, digamos. Uno que tiene que ver con el hidrógeno, con desarrollar toda una economía del hidrógeno, porque el tema con la energía es que hay un desafío que es la acumulación de la energía, ¿no? Entonces, claro, el almacenamiento, en el caso de una electrificación, se habla muchas veces de las baterías. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno se puede generar con energías renovables, haciendo hidrólisis del agua, entonces es un hidrógeno limpio, y ese hidrógeno sirve como para reemplazar el uso que nosotros le damos al gas, por ejemplo acá, por la diferencia que es limpio. Y después el tercer extremo que nosotros planteamos es el de los biocombustibles, que, digamos, también tienen sus cosas, ¿no? O sea, hay que ver en qué medida compiten con la producción de alimentos, cómo se producen, de dónde provienen, pero son 3 opciones que en esencia o en un primer momento te podrían dar pautas de poder llegar a una economía sin emisiones. Enrique, y de esa manera, me parece muy interesante esto. Nosotros tenemos que ir ahora a la tanda, pero quería consultarte para cerrar la nota. ¿Qué va a pasar con este informe? ¿Quién lo va a tomar? Esperemos que no quede en un cajón, sino que realmente se lo aproveche. ¿Y cómo se puede acceder a él en forma completa para analizarlo, para estudiarlo, para difundirlo? Sí, a este informe nosotros le estamos dando una amplia difusión. De hecho, hay instancias de participación en cuanto a los compromisos de Argentina para cambio climático. Entonces, la idea es tratar de meter estas ideas y tratar de que Argentina las incorpore de alguna medida en sus próximos compromisos climáticos. ¿El ministro Cabandier ya lo tiene? El ministro Cabandier no sé si lo tiene todavía, no han acusado recibo, pero estamos en tratativas para poder mandárselo directamente a él. Y de la misma forma, no solamente a él, porque fíjate las implicancias que esto tiene para todo el desarrollo del país, y sobre todo en tiempos que estamos hablando tanto de una recuperación económica, como por ahí estas ideas pueden generar más innovación y esa recuperación económica que todos queremos. Este informe lo pueden encontrar en la página web de FARN, que es www.farn.org.ar, en la sección de cambio climático. Ahí ahí encontrarán el modelo y los capítulos adicionales, en donde, entre otras cosas, también hablamos de la perspectiva de género en estos planes. Enrique, te agradezco muchísimo esta comunicación. Vamos a seguir investigando y analizando este informe porque nos parece sumamente interesante y es probable que volvamos a comunicarnos por algún detalle justamente de este documento. Gracias, Enrique, por esta comunicación. Un placer y muchas gracias por la invitación. Bueno, Enrique Mártua, justamente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, director de Cambio Climático. Ya a las 13:33. Vamos a la tanda. A la tanda ya. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. 2 metros de distancia de una persona a otra y lavarse las manos frecuentemente. Uso correcto del barbijo casero y mantener 2 metros de distancia de los demás. Mantener distancia de 2 metros de los demás y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Respeta los 2 metros de distancia. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Consejos de prevención de Acord Salud.
Con el fin de cuidarnos entre todos y controlar la expansión de coronavirus COVID-19, Accord Salud te recuerda: los síntomas más comunes son fiebre, tos y dolor de garganta. En algunos casos puede provocar dificultad respiratoria más severa y neumonía, requiriendo hospitalización. Consejos de prevención de Accord Salud. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Volvemos entonces. Volvemos en Aquí hasta las 2 de la tarde por Ecomedios, AM 1220, luego de nuestra famosa ya cortina musical, ¿verdad? Por favor. Y luego de la tanda. Usted sabe que tengo una noticia que viene de Corrientes, porque se declaró monumento natural al capuchino, que no es un café, es un pajarito. Claro, Capuchino sí. iberá, un ave, ¿no? En peligro de extinción. Es un ave endémica de Sudamérica, o sea, muy pequeñita. Un pajarito. Muy simpática, ¿sí? Habita los pastizales, en la zona de los humedales. Bueno, el capuchino iberá fue declarado monumento natural. Esperemos que esto sirva para cuidarlo, ¿no? Porque está en peligro de extinción. Así Sí, como hoy claro. damos una noticia, esto sería una alerta para que no traten de justamente de cuidar el hábitat donde se reproduce, donde vive. Usted me quedó con algún dato más de Bariloche que después me lo va a dar. Sí, tengo algún datito más de Bariloche. ¿Y no tiene usted que presentar ninguna cosa ahí, concursante o algo así? Es verdad, cierto. Le pregunto, ¿no? Prince. Pero por favor. Le van a echar los perros. El sorteo de la comida para justamente perros y creo que próximamente gatos también. Pero tienen que escribir al Facebook de Aquí el Planeta para decir: quiero mi bolsa de comida. Y allí se va a hacer el sorteo. Laura, la productora, está con el tema. Así que bueno, hay que escribir al Facebook: quiero mi comida de All Prince. Y a partir de ahí, la mascota podrá degustar un buen plato de alimento. Así que después vamos a reiterar el mensaje. Y ahora nos vamos a la columna de Fernando Laborda, como siempre. En Aquí el Planeta, la columna de Fernando Laborda, comunicación responsable. Ford Argentina presente. En Edenor estamos siempre cuando el país nos necesita, poniendo nuestra mejor energía. Más de 2.700 técnicos trabajan cada día en la vía pública para que tengas luz siempre. Edenor, es tu energía, la mejor energía argentina. Y bueno, continuamos hasta las 2 de la tarde y como prometimos, Fernando Laborda, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están, amigos? Aquí estamos con César. Creo que tenés algo Fernando. con un poco con el confinamiento y los pequeños con los locos bajitos, ¿no? Sí, exactamente. La semana pasada hicimos alusión al Día del Niño y vamos a hablar de un tema que sigue teniendo que ver con los chicos y con los adolescentes, que encerrados en cuarentena pierden viejas rutinas y esto obviamente los afecta como nos afecta a todos. Pero una información que ha sido publicada recientemente en distintos medios indica que muchos chicos están desarrollando tics en cuarentena y que sus padres están bastante preocupados por esta situación. ¿Cuáles, por ejemplo, Fer? Distintos tics como, arrancarse el pelo, meterse los dedos en los ojos, distintos tics. Actitudes, claro, no habituales. Exacto, actitudes no habituales que se explican por el aumento del nivel de ansiedad, angustia y sobre todo la imposibilidad de descargar energías mediante el movimiento. Ha habido muchísimas consultas, como te diría, como nunca en los últimos tiempos, a pediatras por estos temas, y el consejo de los pediatras es
que los padres no estén todo el día diciéndoles a los chicos que no hagan lo que están haciendo, porque en definitiva, a menos que se trate de movimientos que les pueden generar un propio daño a ellos mismos, se trata de movimientos involuntarios que responden justamente a eso, a paliar de alguna manera la imposibilidad de descargar energías de otro modo. Ahora bien, se trata, como dijimos, de movimientos inconscientes, y entonces el consejo, por ejemplo, de miembros del Comité de Familia y Salud Mental de la Sociedad Argentina de Pediatría es no atacar al TIC. Es un síntoma, es algo que estaba pasando y que se manifiesta de esa manera. ¿Cuál es la recomendación o cuál es la salida? Bueno, tiene que ver con muchos otros consejos vinculados con otras conductas asociadas al encierro. ¿Qué se recomienda, por ejemplo, desde especialistas de UNICEF para contener a niños y niñas? Primero, dedicar tiempo a conversar sobre sus dudas e inquietudes en un lenguaje adaptado a su capacidad de comprensión, pero no engañoso. Se recomienda también insistir en hábitos saludables como el lavado de manos con agua y jabón, recordarles cuáles son las medidas higiénicas que protegen a los demás, como el uso de pañuelos y servilletas, y evitar compartir cubiertos y vasos. No involucrarlos en conversaciones de adultos sobre la situación, ¿sí? Estamos hablando de los chicos de 4 a 7 años, 8 años. Aunque no estemos hablando con ellos, ellos saben de lo que hablamos los adultos y sacan sus conclusiones, y muchas veces pueden ser conclusiones equivocadas, porque su nivel de comprensión obviamente no es el mayor. Y también hay recomendaciones para los que son un poquito más grandes, para los adolescentes y las adolescentes. Y se recomienda escuchar sus preocupaciones, responder a sus preguntas, sumar sus propuestas para mitigar riesgos. También evitar la exposición excesiva a las noticias en Internet y en medios audiovisuales. Conversar sobre los efectos de la sobresaturación y sobre las noticias falsas. Contener o tratar de contener las diferentes reacciones emocionales que pueden expresar y explicarles que son reacciones normales ante una situación claramente anormal. Finalmente, animarlos a expresar y comunicar sus sentimientos y, quizás lo más difícil, por lo menos para mí que soy padre, evitar que pasen todo el día conectados a las pantallas. Es verdad. Y lo que pasa es que hay una tentación y casi le diría una necesidad, ¿no? Complicado, la verdad que complicado. Sí, lo que decían las noticias es totalmente verdad, porque ha llegado el momento que mucha gente ya directamente no mira noticieros ni está conectado a los canales de noticias, porque todo es negro, negativo. O sea, saltamos de la pandemia del coronavirus a las cuestiones de inseguridad, ¿no? Totalmente. Exactamente, sí. Y mira, y lo que se recomienda también es tratar de proponerles a los niños, a los adolescentes, nuevas rutinas para asegurar el tiempo de estudio y también la actividad física. Probablemente de a poco nos vayamos acostumbrando a todo esto, pero espero que no dure demasiado tiempo más. Por favor, sí, totalmente de acuerdo. Gracias, Fernando, por esta comunicación. Gracias. Que tengas buen fin de semana y puedas salir un poquito a tomar sol. Gracias. Continuamos aquí el planeta, entonces hasta las 2 de la tarde. Les recuerdo, la gente que quiera, alimentar bien a su mascota, a su perro, escriba al Facebook de Aquí el Planeta. Y ahí hay un concurso, el primero o los primeros que escriban seguramente va a haber sorteo y se va a llevar la comida de su mastín, de su perro, de su mascota. César, nos habíamos quedado con algún dato que tenía que ver con Bariloche, con nos hemos quedado con algún dato. La comarca andina, dice el hombre que la conoce y la conoce muy bien. A ver, todo este planteo que están haciendo en Bariloche de
trabajar con la instalación de tótems de carga de los para autos eléctricos, se vincula también a lo que es la cooperativa eléctrica de Bariloche, que sería el proveedor de todo esto. O sea, los barilochenses no están pensando en que las petroleras pongan un surtidor de corriente, por decirlo en términos muy vulgares, sino que están pensando que sea la propia cooperativa eléctrica de la ciudad de Bariloche la que se encargue de proveer a futuro estos tótems, estos surtidores, estos cargadores públicos pensados para justamente generar una movida con autos eléctricos vinculados sobre todo con el turismo chileno en el momento en que esto se puede abrir y podamos estar yendo y viniendo. Así que resulta sumamente interesante, porque bueno, habitualmente cuando hay inversiones de este tipo las hace el Estado. Aquí, si bien hay algún patrocinio estatal, digamos, lo haría un privado, porque una cooperativa eléctrica en definitiva no es más que una asociación privada de vecinos que presta un servicio público en este caso, pero bueno. Una empresa social, una empresa los que nacimos y crecimos en pueblos de la provincia de Buenos Aires conocemos muy bien los roles de las cooperativas eléctricas. Sí, no, en muchos lugares, en casi todos lugares. En todo el territorio nacional. Si no existiera un movimiento cooperativo o cooperativas, hay cosas que nunca hubieran llegado. En su momento, teléfono, electricidad, de servicios básicos, ¿no? Sí, sí. Bueno, y el problema está allí los costos, ¿no? Habría que ver los costos, porque a la cooperativa seguramente le va a resultar mucho más oneroso si no hay un apoyo del Estado. En la medida que se haga masivo esto, va a ser más económico, más accesible. Si bien la información no lo consigna, uno supone, imagina, quiere creer que habrá un apoyo estatal importante para la instalación y luego todo lo que tiene que ver con la gestión, la administración vinculada justamente a la provisión de la energía eléctrica para los vehículos será a través de la cooperativa. No me imagino que la cooperativa tenga que correr con todos los costos ella sola. No me imagino a los vecinos de Bariloche teniendo la obligación de hacer eso. Pero es imaginación nada más. No haya vandalismo, porque también es justamente al estar en el espacio público se necesita que eso funcione a la perfección, ¿no? Son elementos digamos, que hay que cuidarlos. Como tanto todo el mobiliario urbano, ¿no? Bueno, pensá también que están involucrando a la Asociación de Empresas Gastronómicas y Hoteleras de la región. Con lo cual está muy fuerte el componente turístico en este proyecto. Así que veremos. Bien. Es un proyecto, es una idea, pero la verdad que es muy interesante. ¿Está contento que los deportistas, deportes individuales vuelven a la carga? Digamos que sí, ya los loquitos que corríamos, hace rato que estamos un poco habilitados a contraturno, en soledad. A partir de esta semana empezó a permitir, no digo la reunión de los running teams, pero sí que uno pueda juntarse y entrenar en grupos con distanciamiento, con todos los cuidados necesarios, pero ya están permitiendo en los parques este tipo de desarrollo de la actividad, que en definitiva, más allá de que uno lo practica y lo disfruta, tiene que ver con la salud mental de la gente, no solo con la salud física. Exacto. Salir a caminar por un parque, salir a trotar por un parque, a pedalear si te gusta andar en bicicleta, a subirte a un roller, en un skate, si tenés la suerte de poder mantener equilibrio arriba de esas rueditas, hace muy bien. Fíjese que hoy tuve que hacer un trámite, ¿no? Un trámite obligado a más o menos una distancia de 18 cuadras, y estaba hermoso caminar al sol y volver. En otro momento hubiera tuve que caminar casi 40 cuadras, y hoy estaba feliz de caminar 40 cuadras y cruzar la 9 de julio al sol. Pero toda una hazaña. Toda una hazaña. Me sentí libre. Bueno, usted sabe que yo vivo en Caballito. Una noche de estas pedimos una cena por delivery y no llegaba el delivery, tuvimos que ir a buscarla, y la fuimos a buscar con el auto. Era al norte de Avenida Córdoba, o sea, cruzamos Avenida Córdoba, fui con mi hija, estaba fascinada porque volvió a cruzar Avenida Córdoba y transitamos, digamos,
un par de cuadras por Palermo para poder dar la vuelta y regresar. Ah, no, estaba feliz porque había pisado Palermo, digamos, transitado por Palermo arriba de un auto. Era como Esto tiene todo que un ver descubrimiento. con calidad de vida seguramente, empezar a convivir con esta cuestión, porque es la única forma, ¿no? Con todos los cuidados y toda la distancia y todo lo que ya sabemos. Hablando de cuidados, César, quería comentarle la provincia de Misiones, porque hablábamos con la gente del FAR de algunos problemas con los bosques nativos. Esto sabemos, hemos hablado de la ley de humedales que está en veremos, la ley de bosque que se cumple a medias, todos estos temas que habitualmente traemos a colación. De hecho, las olas de langostas o tucuras, que son primas hermanas. Las tucuras. Claro, sí, que son primas hermanas que están, justamente se ha declarado unas zonas de desastre o justamente hay alertas en varias poblaciones del país porque ahí andan estas nubes de tucuras dando vuelta donde peligran los cultivos. Pero otro de los temas es que se acentuó con la cuarentena la tala de algunos bosques nativos donde la gente aprovecha, ¿no? Aprovechan en esta situación. Y por suerte en Misiones hubo gente que parece que los agarraron con las manos en la masa, o de alguna manera guardaparques y gendarmes frustraron el robo de madera nativa en Misiones. Estamos en comunicación con Mario Viale, que es ministro de Ecología de Misiones. Mario, Guillermo Saldomando le saluda, conmigo César Sánchez. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está, Guillermo? Muchísimas gracias por esta comunicación y poder transmitir qué hacemos en Misiones. Y sí, una de las preguntas que tenemos así para disparar con qué pasaba con el lapacho negro en el Cerro Corá, ¿no? Que es una especie de monumento nacional en Misiones. Es un monumento natural de conservación, que eso está prohibido por ley, ¿sí? Conservación. Nosotros, le voy a decir, acá hay unos actores importantísimos que nos alertan que es la comunidad, ¿sí? Yo siempre soy un agradecido a los vecinos misioneros que cuando detectan una anomalía enseguida nos están avisando a través de un teléfono de Ecología Escucha y se pueden acercar. Cuando se detecta esta cuestión del lapacho negro se va hacia las actuaciones, se hacen investigaciones y después se cobra la multa. En los casos de hacer el volteo o la tala de un monumento natural como es el lapacho, el palo rosa, la multa son no menos de 1,5 millones de pesos. Eso pedimos modificación en la legislatura este año y nos aprobaron ese cambio de valor, porque acá si vos le cobrás 100 pesos te van a estar tumbando permanentemente. Entonces, si lo cobramos muy caro... ¿En qué magnitud es este corte, ministro? ¿En qué magnitud, digamos? ¿Muchas especies, muchos ejemplares? No. Es un árbol de lapacho o un árbol por cada unidad que vos tumbe es 1,5 millones de pesos. Si vos tumbaste 10, tenés 15 millones de pesos. Bien. Son 15 millones de mangos. Claro. ¿Se hace efectivo eso? Se va a hacer, porque ya, digamos, uno desconfía de la justicia, ¿no? Y del país, de las penas. No, nosotros lo hacemos efectivo. También es una realidad, hay que ver quién lo hace, porque hay veces que son enviados por gente que no tiene recursos, pero atrás de esa persona que no tiene recursos, hay una persona que tiene mayor recurso y se va contra la propiedad, no contra el individuo. ¿Sí? El Mario Viale le tumbó, pero el que hizo el daño es el dueño de la propiedad. Entonces hay descomiso de maquinaria. De alguna manera hay que ir al actor intelectual, ¿no? Tal cual. Por ahí se aprovechan de la gente de pocos recursos, de necesidad. ¿Por qué no nos cuenta un poco para la gente de ciudad, cómo es el lapacho, cómo es ese monumento? Bueno, el lapacho ahora está florecido, es un árbol muy característico de nuestra zona, florece todo rosado, me dicen, el otro día una persona dice florece negro, no es que la flor es negra, la corteza más gruesa y lo que es el cerno, la parte de adentro, tiene un color oscuro tirando a negro, entonces por eso se lo hacen. Hay árboles de lapacho que tienen más de 300 años, hay algunos que tienen más años porque lo van haciendo el estudio y se ve por el diámetro de la base, ¿no?
Claro. Son muy lindos, Esto son muy lindos y le hacen en la reserva un paisaje de pintoresco muy lindo. ¿Cómo? En la reserva de la biosfera de Yabotí se encuentra en Lapacho, ¿verdad? Sí. En todas Misiones podés encontrar. Sí. Más en la zona centro, que ahora en el Valle del Cuñapirú, toda esa zona, vos ves muy lindo el Lapacho florecido. Pero en todas Misiones conseguís Lapacho, ¿sí? El palo rosa es más del norte por la cuestión del nivel del mar, la altura del nivel del mar, tenemos más en aquellos lugares. Pero Ministro, el Lapacho lo ven en todo. Le quería hacer una consulta. No está relacionada en este caso con el Lapacho negro, pero está relacionado con Misiones. Me llegaron datos de muchos animales muertos por accidente de tránsito que cruzan la ruta. Uno sabe ahí de las reservas del Parque Nacional Cataratas, pero una cifra bastante alarmante de cantidad de especies de fauna, ejemplares justamente atropellados por vehículos. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, primero que se tiene toda la cartelería, que se está trabajando muy fuerte con eso. Vemos que no respetan, el conductor no respeta. También si se llega a detectar por las cámaras algún atropellamiento, es secuestrado y descomisado el vehículo de la persona que cometió el daño. Es muy difícil encontrar, quiero decir, es muy difícil. Claro. Sobre todo en este tiempo de cuarentena que se tranquilizó la especie humana, digo yo, la especie silvestre de nuestro bosque nativo empezaron a cruzar la ruta. Se adaptaron a ese cruzamiento de calzada y bueno, te salen de golpe y hay un atropellamiento sin intención, pero es un accidente. Por lo tanto, en esos lugares se hacen muchas prevenciones. Hay como unos pasajes subterráneos o aéreos. Eso te iba a decir. Te iba a comentar. Sí, te iba a comentar que como se está haciendo la autovía, ahora la ruta 12, entre Posada y Santa Ana y San Ignacio, ya se han planificado 6 pasafaunas. ¿Sí? Eso va a evitar para que puedan pasar. Entonces se le va poniendo de una forma, me explicaban, porque eso yo este año entro, se le va buscando a la fauna con vegetación tipo un embudo, que le van caminando para que pasen por el pasafauna. Y también tenemos el ecoducto, que es un ecoducto muy lindo, uno de los primeros que tenemos acá en Argentina, que está en la ruta 101, que une Andresito con San Antonio, que está en el corredor biológico oeste de Uruguay, está bien en el norte, y eso también evitó muchísimos atropellamientos. Y dentro de la ruta 19, que une Wanda con Andresito, donde están 2 parques provinciales muy grandes, que hay mucho movimiento de fauna, se están haciendo 3 ecoductos para evitar estos atropellamientos. Claro, es fundamental. Por eso esa estadística le decía que me parecía... Y además, bueno, concientizar a la población, ¿no? Que tiene que ir con mucho cuidado. Y es muy probable que para fin de año estamos trabajando fuerte en un proyecto internacional con financiamiento, con tecnología, donde vamos a poner cámaras y sensores y te van a medir la velocidad de que lo que vos transcurrís en un tiempo, ¿sí? Si vos pasaste en ese tiempo, vos decís, bueno, paso a 120, me quedo parado, ¿sí? Pero pasaste a 120. Todas esas mediciones con esta tecnología te va a dar, si te decía que vayas a 60 y te fuiste a 120, va a haber controles policiales a la salida de estos sensores en donde te van a detener. Bien. Y de paso recaudan. No es el tema de recaudación. No, por nosotros, como yo digo, el tema de recaudación le dejamos para lo que cobran impuestos y que cobran tasa. Nosotros lo utilizamos el tema de las infracciones y eso como una cuestión de castigo por no cumplir las reglas. Y sobre el mero hecho de eso, vamos a real, ustedes, si no le cobran una multa cuando hacen un daño, cuando no te duele el bolsillo, vos vas a volver a hacerlo. Si te aplican una buena multa... La víscera más sensible, ministro. Le agradezco mucho esta comunicación y bueno, tiene una hermosa provincia para cuidar. Gracias por muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. La palabra de Mario Viale, ministro de Ecología de Misiones. Nos estamos yendo, César.
Y me quería ir con un poquito de música, mirando desde el aire, poniéndole un poco de onda con Toquinho y una versión de Acuarela muy linda. Uy, qué lindo. Tomarse un poquito de sol. Buen fin de semana para todos. Gracias, Javi. Gracias, Laura. Nos reencontramos y... tengo el sorteo. Tengo el sorteo. Mientras va el tema musical, por micrófono, les digo quién ganó. Y la que ganó es Solange Lodoli. A retirar entonces la bolsa de comida de All Prince. Muito obrigado por tudo, pelo carinho. Até uma próxima. Ir urgente para Cardales. Uy, ¿pasó algo? Uma folha qualquer eu desenho sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer castelo. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.